olvidar el lugar en donde estaba. No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba. Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltabas, sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios a las 7 de la tarde, aquí hora de California. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y si están escuchando y estamos compartiendo la palabra es porque realmente el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Y nos ha protegido. Ya comienzan a aparecer algunos hermanos. Les damos la bienvenida a todos ellos, algunos hermanos de nuestra iglesia, la familia Torres, mi hermano Hernández de Argentina, y diferentes hermanos, hermanas, jóvenes cristianos, que a través del estudio de cada día tenemos el gozo, la alegría de verlos aparecer en nuestro screen, ahí escuchando la palabra de Dios. Así que bienvenidos, hermanos, a todos. Vamos a ir a la palabra Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Vamos a leer primero la palabra, vamos a orar y vamos a compartir esta palabra de Dios. Las apariencias engañan, y ojalá que el Señor toque tu corazón como tocó el mío cuando estábamos preparando el estudio. Las apariencias engañan. Vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 18. Ojalá que usted tenga su Biblia. Ahí le damos la bienvenida a nuestra hermana Marinés también, Ocampo. Bienvenida, hermana, tiempo que no nos vemos. Que Dios te bendiga. Vamos a Filipenses 2, 12. Ojalá que usted tenga su Biblia o el teléfono. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias por la preciosa palabra de Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Gracias, Señor, por preparar este tiempo que tú has preparado en la vida de cada uno de nosotros para que recibamos la palabra de Dios. Señor, yo te pido que tú seas el nexo, la unión en el Espíritu Santo con cada hermano, con cada hermana, que podamos no solo gozarnos en la palabra, sino que podamos aplicarla también a nuestra vida el día de hoy. Quita toda interferencia, Señor, toda distracción, por favor, porque te lo pedimos todo, Señor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.
La iglesia de los filipenses, ahí en Filipos, usted lo puede, si me acompaña ahí a Hechos 16, del 11 en adelante, hasta el versículo 40. No lo vamos a leer todo, pero hay cosas importantes que sucedieron en Filipos. El Señor mostró su poder a través del apóstol Pablo en esta ciudad. Ahí se convierte Lidia, esta mujer que tenía muy buena posición económica, que era vendedora de púrpura, dice ahí el versículo 16-14 de Hechos. En el versículo 16 en adelante, una muchacha con espíritu de adivinación que daba mucha ganancia, dice, a sus jefes, a sus patrones. Finalmente Pablo comanda al espíritu de adivinación que se mueva, que se vaya, que sea quitado de esta muchacha, y esta muchacha pierde ese don que el mundo de maldad había dado. Lo encarcelan a Pablo, lo meten en la cárcel, sucede en la iglesia de Filipos también, que el carcelero, recuerda que el carcelero, cuando el Señor de alguna manera sacude los cimientos de la cárcel, todos los presos quedan libres, cuando el carcelero iba a querer quitarse la vida, ese era el precio para un soldado romano cuando algo como esto pasaba. Pablo dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. ¿Para qué el Señor permitió todo esto? Para mostrar su poder y para que este carcelero, junto con su familia, como sigue diciendo después el versículo 31 en adelante, de Hechos 16, vemos que este varón junto con toda su familia reciben a Cristo. Filipos era una iglesia pujante, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que Pablo fundó. Pablo escribe esta carta a los filipenses alrededor de unos 10 años después de haber fundado esta iglesia. ¿Cuál es el contexto de la iglesia, hermanos, de los filipenses? Ellos estaban actuando correctamente en cuanto al servicio a Cristo y en cuanto al dar. Acuérdense que Pablo reconoce que los filipenses había sido una de las pocas iglesias que habían mandado constantemente donaciones, ofrendas para que Pablo pudiera seguir viajando y compartiendo el evangelio. Estaban fallando en un área, estaban fallando en que mostraban de alguna manera el amor, la bendición, el apoyo a otros, la ayuda, pero por otro lado, vamos a ver en los próximos versículos, que de alguna manera estaban fallando un poco en lo que es el proceso de santificación o separación para Dios. Si usted me acompaña ahí a Filipenses 2:12. Y gracias, hermanos, hermanas, por los saludos, bendiciones y saludo a todos ustedes. Que el Señor les bendiga, bendiciones para ustedes también. El 2:12 de Filipenses, entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué elegí estos versículos en este tiempo especial por el que estamos pasando, por el que está pasando la iglesia? Hay veces que es fácil mantenernos en los caminos del Señor, en la obediencia, cuando siempre nos rodean familias, hermanos, líderes, que de alguna manera están constantemente motivándonos, exhortándonos. Y tú puedes, y dale para adelante, y Cristo te ama, y vamos a orar, y vamos a esto, y vamos a reunirnos. Pablo había dejado la iglesia 10 años después de que la había fundado, con líderes, por supuesto, estaba la iglesia. Pero Pablo es informado de que aparentemente había áreas en la vida de estas familias que no estaban siendo o caminando en la manera que lo hacían cuando Pablo estaba. Y no estamos hablando solamente de qué pasa cuando el pastor no está, ¿verdad? O un líder. Estamos hablando cómo vivo yo, aún como matrimonio cristiano, como familia cristiana, cómo vivo yo cuando me relaciono con otra familia cristiana, sin estar congregándonos todos juntos,
como está sucediendo en este momento. Es fácil a veces mantenernos bien en el Señor cuando nuestro mentor, nuestro hermano, nuestra hermana, la otra familia, que siempre nos apoyan y nos sostienen y nos motivan, hay veces que es más fácil caminar en el Señor cuando esto sucede. En la iglesia de Filipenses, Pablo ya no estaba y había problemas en cuanto a sus conductas. Ahí Pablo dice, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No estaba hablando Pablo de que podían perder su salvación. Les está diciendo Pablo, por favor, aunque yo no esté, aunque a lo mejor no haya una comunidad unida como había a lo mejor cuando yo la fundé. Y nos habla a cada uno, ¿verdad? En este momento la palabra. Pero Pablo les dice, trabajen, no ocúpense para no perder la salvación. Trabajen por la salvación que ustedes ya tienen. Sigan separándose, sigan ocupados, sigan tratando de que otros vengan a Cristo. No esperen que otro los motive, que otro les dé la palabra. Busquen la palabra, oren, ayunen. En este tiempo se imagina que estamos viviendo, que estamos en esta tribulación, ¿verdad? Un poquito diferente que nos toca vivir, de separación. Pero, hermanos, usted y yo tenemos, hermanas, todas las herramientas para no poder decir, cuando nos encontremos nuevamente todos juntos, nadie va a poder decir, pastor, yo no tenía teléfono, no sabía dónde buscar, no sabía dónde leer. Ya no tenemos excusa, hermanos. Ojalá que, no como estaba pasando con los filipenses, que con nosotros, con cada iglesia cristiana sucede cuando volvemos a encontrarnos, estemos todos más crecidos espiritualmente que nunca, sin haber dependido de alguien para que me forzara, para que me exhortara, para que me motivara a seguir obedeciendo la palabra de Dios. En el versículo 2, en realidad Pablo les está diciendo, evalúen diariamente cómo están en el proceso de separación para Dios. Evalúen diariamente con temor y temblor la salvación que tienen y si están creciendo dando honor a esa salvación que Cristo les dio en la cruz del Calvario. Vamos al versículo 13, 2:13 de Filipenses. Porque Dios, fíjense que ahora Pablo dice, ustedes tienen el apoyo de Dios. Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nadie puede decir, yo no soy espiritual, yo no sé cómo crecer, yo creo que Dios me dejó, yo creo que Dios me olvidó, este pecado en el que estoy caminando no me permite crecer, y puede ser que sea verdad. Pero hermano, hermana, hay una solución muy fácil. Pedí perdón en el nombre de Cristo al Padre, dice la palabra que sos perdonado, perdonada, cambia de dirección, deja lo mejor lo que tu carne, lo que tu emoción, lo que tu alma le gusta sentir, cambia de dirección y el Señor va a restaurarte rápidamente. Pero hay que pedir perdón, hay que arrepentirse. Si ese es tu caso, Dios quiere producir el bien, el querer como el hacer en cada una de nuestras vidas. Pero hay veces que nosotros no se lo permitimos. Si es tu caso, yo te motivo hoy mismo, en acuerdo con el Señor, en intimidad con el Señor, pedí perdón. El Señor perdonó todos nuestros pecados en Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una palabrita importante ahí donde dice produce. Es una palabra que habla de energía. Es dunamis en griego y una de las traducciones que conocemos al día de hoy es dinamita. Eso es lo que produce Dios en tu vida y en la mía cuando permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nuestra vida. Podríamos leer entonces, porque Dios es el que en vosotros produce una energía tan grande como la dinamita para que quieras y que hagas. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Hay veces que, aún sabiendo lo que Dios nos está hablando, no queremos obedecer, tenemos temor, voy a tener que dejar cosas que a lo mejor no quiero dejar, mi familia va a tener que pasar por un proceso
que no estoy dispuesto, a lo mejor no estás dispuesta a pasarlo. Desde ya te digo, muchas veces en la obediencia al Señor, primero hay dolor, porque hay que dejar cosas, hay que quebrar cosas que no convienen. Pero si es la voluntad de Dios lo que el Señor te está pidiendo que hagas y la decisión que tomes, el Señor te va a dar la victoria. Con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tu ministerio, con tu trabajo, con lo que fuera. Porque Dios es el que en vosotros produce de una manera tremenda, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El contexto de ese verso habla de que Dios trabaja juntamente con nosotros. Dios trabaja juntamente con nosotros, trabajando al lado del hombre, de la mujer, salvo por fe en su Hijo Jesucristo. El versículo 14, acá hay un comando en el original en griego, haced, te comando, dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo, te comando que hagas todo sin murmurar y sin pelearte, sin murmuraciones y sin contiendas. Es un comando, háganlo continuamente y ustedes inician la acción. Ahí hay un problema. Señor, es que a mí me dicen las cosas. Señor, a mí ahora me están llenando de estas dudas con lo que está pasando. ¿Y qué pasará? Y discutí con esta persona porque yo tengo la razón y ella no. ¿Y qué será verdad? ¿Y qué pasa con el trabajo? Mire, este momento el enemigo, y el Señor lo ha permitido, pero el enemigo ha preparado un tiempo especial en esto que estamos viviendo para que los matrimonios discutan, para que hay veces la casa sea un caos, aún casas cristianas, Estamos hablando a hermanos y hermanas en la fe. ¿Cuál es la clave? No murmuremos, digámosles no a la contienda, digámosle que no a lo que no me va a traer paz, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel ministerial. En el verso 14 estamos en el original realmente viendo cuál era la verdadera espiritual o estatura espiritual de la iglesia de los filipenses. Estaban muy bien en el ayudar, estaban muy bien en el apoyar económicamente a diferentes misioneros, incluido Pablo, como apóstol, pero estaban mostrando al mundo una manera de vivir que no convenía como a hijos e hijas de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Las obras prácticas como apoyar, ayudar, mandar ofrenda a Pablo, no estaban cubriendo la carnalidad. Las obras y la carnalidad nunca son cubiertas cuando queremos mostrar en algún momento la gracia o que vivimos de una manera diferente. La gente nos va a observar continuamente, más en este tiempo, más que nunca. La gente que está buscando una respuesta está atenta, qué decimos, qué hablamos, qué es lo que escuchamos, cómo compartimos, cómo exhortamos. Y fíjese que esta siempre fue una de las debilidades del pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando el Señor acusaba a los fariseos de tacaños? Los acusaba de que aún eran usureros entre ellos mismos. ¿Se acuerda cuando aquel fariseo tocaba campanita para que todos miraran cuando ponía, ¿verdad?, su ofrenda ahí en los pueblos o en la misma ciudad de Jerusalén? La iglesia de Filipenses, un buen corazón, un buen sentido de servicio, pero estaban dejando de lado lo que estaban mostrando como ejemplo en su crecimiento cristiano diario. Fíjense en el versículo 15, sigue la reprensión de Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En el original el contexto nos dice, en medio de la cual debierais resplandecer como luminarias en el mundo. Por eso el título del mensaje es Las apariencias engañan.
no querramos engañar con apariencias a los demás, más que nada en este tiempo, hermanos, porque la gente no lo cree. Hay veces que pensamos, ¿verdad? Bueno, tal persona no se dio cuenta lo que dije, total no tienen al Espíritu Santo, son perdidos. Le puedo asegurar que los que más van a estar pendientes, aún a cada letra, cada palabra, cada acción que usted y yo o yo hagamos mal, van a ser los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están motivados por el mundo de maldad para examinarnos, para criticarnos, para condenarnos. El contexto vuelve a hablar el versículo 15 de algo que no lo estaban haciendo. En realidad el apóstol está hablando de forma sarcástica en el original. Ustedes sigan siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la generación maligna y perversa de afuera, pero ustedes no. Ustedes están realmente resplandeciendo como luminarias en el mundo. El apóstol es sarcástico. Como parte de la carta segunda de Corintios también. Es tan bonito entender a veces lo que el apóstol les quería decir cuando hablaba sarcásticamente, cuando se creían mucho, iglesias como Corintios, o en este caso la iglesia de los filipenses. El mundo, hermanos, debe ver algo diferente en nosotros, hoy más que nunca. En el hablar, cómo compartimos lo espiritual. ¿Por qué cree usted que tanta gente está hambrienta de la palabra de Dios? Nosotros en nuestro canal de YouTube, yo estoy sorprendido en estas últimas 3 semanas, la cantidad de personas que ni sé de dónde son, no los conozco, y se han agregado, se han suscrito a nuestro canal de YouTube, de Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Personas de otros países. Yo no sé si eso hubiera sucedido si hubiéramos seguido una vida normal como la que estábamos viviendo hace un mes atrás. El mundo quiere ver algo diferente en nosotros. Usted es referente de aquellos que no saben para dónde agarrar, para dónde ir, no saben lo que escuchar. Usted, hermano, hermana, que conoce la palabra, usted es responsable de lo que está mostrando en este momento a los que están observando, en este caos en el que estamos viviendo. No tratemos de engañar con apariencias. Pongámonos rápido en acuerdo con el Señor. Señor, te pido perdón por mi hipocresía, por mi mentira, por mi vicio, por lo que fuera. Señor, yo me arrepiento, cambio de dirección y te pido, Señor, que en el nombre de Cristo, a partir de mañana, yo empiece a mostrar un testimonio diferente. ¿Cómo nos ve el mundo? A mí, primeramente. ¿Cómo te ve a ti? ¿Nos ve irreprensibles? ¿Nos ve sencillos? ¿Nos ve humildes? Humildes no es lo mismo que ser sonsos, ¿verdad? O ignorantes. Nos ve el mundo que nos rodea humildes, pero listos para compartir la esperanza del Evangelio. Nos ve el mundo como una luz realmente en medio de tanta oscuridad. Nos ve el mundo como una luz en medio de tanta oscuridad. Váyase conmigo al libro de Romanos. Volvemos después ya para terminar. 2 versículos más nos quedan ahí en Filipenses. Romanos 1, 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y sigue el apóstol Pablo nombrando cómo ve el mundo, cómo vive el mundo. Aquel que está buscando una respuesta, hermanos, en este tiempo espiritual, quiere y debe ver en nosotros un testimonio diferente. No estamos hablando de perfección. ¿Somos perfectos posicionalmente o solamente delante del Padre por lo que hizo Cristo en nuestra vida? Nada más. En este momento a usted y a mí que tiene a Cristo, el Padre nos ve ya con vestiduras blancas, nos ve como reyes y sacerdotes. Pero en esta vida diaria
aún teniendo que pasar por situaciones como esta, como hijos de Dios, es algo que debemos llevar adelante, que debemos seguir creciendo, que debemos separarnos cada vez más para Dios. Vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a lo mejor a enojarnos, vamos a lo mejor hasta tener dudas, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y es bueno preguntarle a Dios, pero no cometamos el error de alejarnos de Dios. El Señor entiende las preguntas, las dudas. Sus mismos apóstoles dudaron de Él. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo que tarde o temprano el Señor nos va a contestar qué es lo que usted o yo queremos escuchar para mostrar un testimonio que los demás puedan tomar como referencia para caminar en tribulaciones como la que vivimos. Seguimos en Filipenses 2. En el 15, Pablo les dice que deben resplandecer como luminarias en el mundo. El 16 explica cómo. Asidos o tomados de la palabra de vida, por supuesto la palabra de Dios, el Logos, Cristo Jesús, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Algunos interpretan esto como que cada uno de nosotros, cuando estemos delante del Señor, usted y yo vamos a reconocer, o el Señor nos va a hacer reconocer y ver aquellas personas que hemos llevado a Cristo a través del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo quiero gloriarme de ustedes. ¿Pero por qué dice Pablo gloriarme? No es porque iban a perder su salvación. Está hablando el apóstol Pablo de que todos nosotros, usted, yo, todos los que hemos llevado a Cristo, todo cristiano de todas las épocas, desde el día de Pentecostés hasta que la iglesia sea levantada, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No para perdición, sino para que el Señor evalúe las obras que hayamos hecho como hijos de Dios, para darnos recompensas, pero también darnos trabajo, ministerios que vamos usted y yo a realizar en el reino milenario de Cristo sobre la tierra. Usted lo puede leer en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Habla de premios, habla de que cuando se quemen obras que usted y yo hicimos, que no lo hicimos con un corazón realmente para Cristo, se van a quemar, pero dice que no vamos a perder la salvación. El apóstol Pablo dice, por favor, sigan tomados de la palabra de Dios. Yo quiero gloriarme de ustedes. Cuando delante del Señor todos juntos yo reconozca que todos realmente han tenido recompensa en la iglesia de los filipenses, que todos han caminado sirviendo a Cristo con un corazón sincero, con humildad y han recibido alabanza de parte del Señor. En el verso 17, Pablo acá está diciendo, hermanos, que él sabía que de haber llevado la palabra de Dios a los gentiles le iba a costar la vida. Él sabía que iba a morir como mártir. En el 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Sabe lo que dice Pablo? Yo sé que voy al martirio. Yo sé que voy al martirio por haber llevado la palabra a los gentiles, habiendo sido un erudito en la ley, pero muerto en espíritu. Pero ahora vivo para Cristo, vivo en espíritu eternamente, pero yo sé que esto me va a costar la vida. Pero el apóstol Pablo dice, yo me gozo y me regocijo, aunque tenga que sufrir por haberles compartido el Evangelio. Pero por favor, caminen como es digno de hijos e hijas de Dios. Y en el 18 le dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Le está diciendo Pablo, yo soy el que voy a sufrir, yo sé, a lo mejor ustedes también, pero yo sé que me espera el martirio y lo hago con gusto, lo hago con gozo. Por favor, no se sientan mal por que los estoy exhortando. No se sientan mal que los motivo a que sigan viviendo una vida sin apariencias, que vivan realmente una vida
como hijos, como hijas de Dios, para que los demás vean la salvación en Cristo en ustedes. Yo soy el que voy a sufrir, pero por favor, gócense también conmigo. Gócense también conmigo. Pablo entendió que la vida cristiana es sacrificio por otros, así como Cristo se sacrificó por nosotros. Y usted dirá, pastor, entonces yo tengo que vivir como hipócrita. No, para nada, para nada. Pero cuando es tiempo de mostrar fortaleza, hermanos, en el Espíritu Santo, usted y yo, como cristianos maduros, tenemos la obligación de hacerlo. Con el débil, con el que sufre. Cuando debemos mostrar una vida que trata de caminar de una manera moral, por más que a lo mejor nos gustaría hacer otra cosa, o me cuesta dejar otra cosa, debemos hacerlo. Por amor al Señor, pero por amor también a aquellos que a lo mejor, viendo nuestro testimonio, van a venir a los pies de Cristo. Ya para terminar, ahí en Juan 6, terminamos con esta lectura. Juan 6, 54 al 58. Juan 6, 54 al 58. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, en nuestro caso el que me recibe, está diciendo el Señor, ¿verdad? Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Finalizando con ahí el versículo 18 de Filipenses 2, Pablo está diciendo, si ustedes se mantienen en la fe, si ustedes siguen creciendo espiritualmente, mi gozo ya está completo, sin importar lo que traiga el futuro, de la mano de Cristo. Yo quiero orar, hermano, hermana, por usted. Quiero hacer una oración. Así que si usted quiere imponer manos sobre el teléfono o la computadora, déjeme orar por usted. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que yo sé que ha trabajado en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, mis hermanas y por mi vida, que nos des la fortaleza cada día de vivir sin apariencia, Señor. Que pidamos perdón, que podamos vivir realmente humildemente, pidiendo perdón cada día por lo que hemos hecho en el nombre de Cristo para ser perdonados. Yo te pido que nos dé fortaleza, Señor. Fortalece cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela, que a lo mejor está en este momento sufriendo por esta situación o por cualquier otra situación espiritual o familiar. Danos fortaleza, que realmente, Señor, tengamos la posibilidad de caminar como luminarias, como luces en este mundo que se pierde. Yo declaro bendición en la vida de mis hermanos, declaro prosperidad en todas las áreas de su vida, matrimonial, familiar, ministerial, laboral y también económica. Yo te pido, Señor, que nos guíes y nos guardes, como lo has hecho hasta ahora. Bendición para mis hermanos, yo te pido, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Que el Señor los guarde.